Siempre nos da mucho gusto tener a la secretaria Raquel Buenrostro y platicar con ella porque siempre tiene muchos temas interesantes. Y se está cumpliendo el primer año de la Secretaría. Yo creo que a usted se le han hecho como 10, pero la verdad es que el 1 de enero se cumple el primer año de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que toma las bases, digamos, de la Secretaría de la Función Pública, que nació en el 2003 con Fox aquello y que acompañó hasta el presidente López Obrador, digamos. Yo le quisiera preguntar, después de agradecerle que nos permita esta conversación, secretaria, ¿cuál es la diferencia? Porque nunca se lo hemos preguntado entre aquella Secretaría de la Función Pública, que tampoco está tan lejana, y esta Secretaría Anticorrupción. Bueno, nosotros creemos, primero me da mucho gusto estar aquí con ustedes, con su auditorio. Siempre es un placer platicar aquí con los amigos. Pues decirles que yo creo que el cambio más relevante en la Secretaría es el énfasis que le hemos puesto en la prevención. Nosotros creemos que es mejor prevenir que corregir y que meter a la cárcel a alguien. ¿Por qué? Porque en la prevención, primero, ahorramos dinero, porque es dinero que no se desvía, y tiempo en las actuaciones de gobierno, porque no esperamos que transcurra un año o más para después sancionar, sino desde el principio tratamos de enmendar y que se corrija la plana. Entonces, la primera parte es la prevención. Y luego nos vinieron atribuciones adicionales por ley, como son el tema de transparencia y el tema de protección de datos personales. Son dos atribuciones nuevas. Y luego lo que también agregamos nosotros en el reglamento y que estamos tratando de fortalecer mucho y que ya vamos más avanzados, es la relación también con el sector privado y el sector social, porque nosotros creemos que el combate a la corrupción es de muchas partes, es un compromiso de todos los actores de la sociedad. Y entonces estamos impulsando también mucha relación con el sector privado y con la sociedad, desde organizaciones sociales, civiles, cooperativas, pueblos indígenas, etcétera, hasta con sectores industriales, sector empresarial. Y también estamos empujando y que muy pronto vamos a tener una ley de cabildeo también, que esa no existía en México y que también eso da transparencia a la relación entre el gobierno y el sector privado y que ayuda a transparentar todos los diálogos. El antecedente también de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, además de la Secretaría de la Función Pública, es la SECODAM, la Secretaría que nace en el gobierno de Miguel de la Madrid como parte de la renovación moral de la sociedad, como lo vendió ese expresidente, y que en buena medida venía de los escándalos de corrupción en Pemex, cuando se metió a la cárcel a Jorge Díaz Serrano. Han pasado desde entonces más de 40 años. Es el mismo periodo neoliberal que fue sinónimo de saqueo y que el 2018 implica poner un alto, cortar de tajo la complicidad en el saqueo, en el robo, en el gobierno, pero también en colusión con funcionarios del gobierno federal. Y sin embargo, sigue habiendo una percepción de que hay corrupción pública y corrupción privada en México. Sí, desafortunadamente la corrupción no se puede llegar a cero. O sea, incluso en los países más avanzados, pues hay problemas de corrupción. Si nos vamos a los países nórdicos, también hay problemas de corrupción. No podemos decir que la corrupción está extinguida. Eso no pasa, porque luego incluso cambiamos de funcionarios o cambiamos de empresas y de todos modos se generan algunas situaciones. Creo que la clave está en los controles y en los seguimientos y en la transparencia y en la sistematización. Nosotros creemos que entre más sistematizados estén los procesos, que haya más trazabilidad en la actuación del servidor público, que sea cada vez más vigilado por la sociedad y por nosotros mismos las actuaciones y que cada vez seamos más transparentes, eso ayuda a que la gente se vaya comportando mejor y se vaya ordenando. Es un trabajo continuo.
no ha sido fácil, tú lo acabas de mencionar, fueron años y años y años y años de ciertos comportamientos que además se han normalizado. Entonces hay algunas actuaciones que incluso la gente no distingue si son o no actos de corrupción o si hay o no hay un conflicto de interés. Entonces es un cambio cultural, tenemos que educar a la gente, tenemos que ponerle los nombres a las cosas como son. También hemos hecho muchos cambios legislativos porque también hay que precisar las conductas, porque luego a veces las conductas no se identifican y se van normalizando. Entonces todo eso es ir poco a poco avanzando y el chiste es pues no parar, ir avanzando y estar mejorando continuamente. Si son procesos todo el tiempo de mejora continua y de vigilancia permanente. Sí, pienso en el nacimiento justamente de Secodam, que era, pues sí, veníamos del escándalo del saqueo de Pemex, pero también veníamos de otro tipo de escándalo, que era recuerdo que era el Negro Durazo, ¿no? Era como que la sociedad de repente se topó con casos tremendos de corrupción. Alejandro. Y luego el tema de los sacadólares. Con los empresarios. Con el tema empresarial. Y no hay como una costumbre, digamos, en México, de que las secretarías que vigilan el comportamiento del gobierno extiendan su visión hacia los empresarios, cuando la corrupción en realidad siempre es de dos. Es de dos. Y no existe esa costumbre. Es más, hasta se lo toman personal los empresarios, creen que es un tema contra ellos en lo personal, cuando la vigilancia en realidad más robusta es cuando tienes a los sectores distintos bajo vigilancia. Así es, que ese también lo hemos marcado mucho en esta administración. Y no solo en esta, sino también desde la del presidente López Obrador, que él siempre decía, pues vamos a separar el poder público del poder económico del poder político. Y ahorita también en las actuaciones que nosotros estamos haciendo, llegando a la nueva secretaría, lo que les decía es, nosotros estamos trabajando en una ley de cabildeo que es regular la relación entre el sector privado y el sector público. Porque bien lo decían, y también nosotros siempre lo hemos dicho, la corrupción es de dos partes, el corrompido y el corruptor. O sea, no puede haber una sola parte. Y la otra, siempre se sanciona nada más al servidor público. Y aquí nosotros también estamos tratando de ser justos y si hay un acto de corrupción, sancionar a las dos partes de la manera que cada quien corresponda. Entonces sí hemos hecho una vigilancia mayor a las empresas, hemos hecho una mayor vigilancia a los procedimientos y también hemos identificado que se necesita hacer cambios de ley, ¿no? Porque sí es muy triste, por ejemplo, no sé, cuando estábamos en el SAT nosotros denunciamos ahí un tema de contrabando que fue agarrado pues en sitio en el momento que estaba ocurriendo. Lo denunciamos en su momento en 2019. Hay un procedimiento en la fiscalía que todavía está en la fiscalía, que no se ha movido, y había un procedimiento administrativo. Corrimos las dos actos delictivos. El administrativo, la falta administrativa, pero el acto también delictivo del contrabando. El del contrabando sigue parado en la Fiscalía General de la República, por eso era importante ahí que estarlo moviendo. Y la otra también es el administrativo. Y en el administrativo se resolvió hace unos cuantos meses, apenas, de 2020, porque yo estaba en el SAT, de 2020, apenas se resolvió hace unas pocas fechas, y esa actuación dio para 1 año de inhabilitación. O sea, fue más el tiempo de investigación y de proceso que el tiempo que el castigo. Entonces, pues sí es un problema. Entonces yo creo que sí tenemos que tener medidas de sanciones que vayan en correspondencia realmente a la falta. Y muchas veces no se puede sancionar correctamente porque los actos o las faltas no están tipificadas en la ley. Entonces es donde nosotros hemos estado trabajando para hacer algunos ajustes normativos. Algunas leyes todavía no las proponemos, las seguimos trabajando con diferentes áreas, pero sí queremos que para el siguiente año ya haya una nueva ley general de responsabilidades administrativas. Hemos hecho algunas propuestas de modificaciones también al Código Penal para algunos delitos. Por ejemplo, los únicos delitos contra la salud que reconocía el Código Penal estaban vinculados al narcotráfico. Entonces, si una empresa vende medicamentos y falsifica su registro sanitario, decíamos, el registro sanitario es lo que le da
certeza a la gente que el medicamento que consume realmente es bueno y cumple con su fin. Pues hay empresas que falsifican los registros sanitarios. Entonces es un atentado contra la salud, pero el delito no está tipificado en Código Penal. Entonces no podemos hacer nada contra ellos. Entonces ese tipo de cuestiones se tienen que ir afinando para realmente poder dar las sanciones correspondientes e ir inhibiendo estas conductas pues, delictivas. A diferencia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en nuestra nueva etapa con la presidenta Claudia Sheinbaum, sí tiene una mayoría calificada para reformar inclusive la Constitución. Tiene también ya el nuevo gobierno otros instrumentos para acelerar, por ejemplo, las investigaciones de carácter penal, por ejemplo, en este caso de contrabando, que es de combustible, entiendo. Es decir, el andamiaje jurídico, el andamiaje legal, institucional, hoy está uniformado o propicio para que el crimen no quede sin castigo. Y que si hace falta reformar leyes o la propia Constitución para impedir la impunidad, están dadas hoy como nunca todas las condiciones, secretaria. Sí, es correcto. Es una cuestión de voluntades, ¿no? Por ejemplo, de las... Y de realidades también. Realidades. Porque si usted quiere y no tiene mayoría en el Congreso, pero aquí sí. Pues eso, nosotros estamos tratando de aprovechar estas condiciones de voluntades para hacer lo que es mejor, pues precisamente para que se resuelvan ciertos casos. Por ejemplo, el más reciente, entre los cambios judiciales, se dieron también tiempos y plazos para resolver, porque a veces los juicios duraban ahí siglos y siglos y no caminaban. Pero también hay, por ejemplo, igual ahorita en la Auditoría Superior de la Federación, de repente vienen notas que nos critican a nosotros como gobierno porque dicen, es que no ha explicado X cantidad de dinero. Sí le hemos explicado, lo que pasa es que no ha resuelto la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué? Pues quién sabe, porque tampoco tiene tiempos. Entonces, lo que hay que hacer en todos estos casos, según mi punto de vista, es siempre poner tiempos para que las cosas se resuelvan. Tienes que poner plazos de resolución, no podemos dejar los tiempos abiertos porque entonces se puede alargar eternamente y nunca hay punidad. Entonces, ahora sí, la gente es impune a las sanciones porque se van alargando prescriben los delitos. Y prescriben. Y entonces ya cuando prescriben, ya ¿cómo le hacemos? Sí. Ya no podemos actuar. Perdemos la oportunidad de actuación. Entonces, por ejemplo, muchas de esas cosas que están ahorita en la Auditoría Superior de la Federación sin resolver, si no las resuelven en contra, por ejemplo, en estos días, pues nosotros no podemos hacer nada porque ya prescribieron los delitos o las faltas. Qué fuerte. Entonces, sí es complicado. Y traemos cosas muy rezagadas, ¿no? De hace 10 años. Entonces, sí es complicado, ¿no? Pues lo que pasa es que, digamos que el síndrome del cajón del ministro, ¿no? Que era el presidente siempre decía, bueno, pues es que ese ministro me tiene tantos expedientes de tales empresarios es el síndrome, pero si lo ves en su conjunto, pues si la fiscalía agarra el caso, lo recibe y no judicializa, entonces ahí pierdes años, digamos. Ese caso es de 2000, ese que mencionaba usted. 2020. 2020. No se ha judicializado, supongo, no. Ni siquiera ha pasado a manos de un juez. Al mismo tiempo que está corriendo la parte judicial lenta, cuando llega se resuelve la parte administrativa apenas si sanciona un año de un proceso que va a cumplir el próximo año, 6 años. Y grave, porque es contrabando. Fue identificado en el acto, en el momento que estaba contrabandeándose. Son montos importantes. O sea, todo está puesto, en teoría, para una sanción que sea poderosa. Ejemplar. Sí, claro. No, ahora 1 año de inhabilitación. Entonces lo andamos correteando el caso 4 años, 5 años, para 1 año de inhabilitación. En la parte administrativa, la parte penal. La parte penal, que no se ha movido. ¿Por qué no? ¿Porque faltó voluntad política en la Fiscalía General de la República con Alejandro Gertz Manero? Pues porque faltó
porque necesitan reformarse, porque tienen que cambiar los criterios, porque tenemos que poner plazos a las situaciones. Entonces, yo creo que son muchas condiciones que ahorita la sociedad reclama y que tenemos que ir perfeccionando todos estos mecanismos de actuación de todos los servidores públicos, ya seamos del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, ¿no? Todos tenemos que adaptarnos a una nueva realidad, como ustedes decían, donde la sociedad cada vez es más exigente, y creo que está bien, y que nosotros tenemos que dar cada vez mejores resultados. Había un investigador famoso, Edgardo Buscaglia, que hablaba a principios de la administración del presidente López Obrador sobre la necesidad de que este gobierno, para realmente marcar diferencia, armara los famosos maxi procesos. Y él ponía como ejemplo lo que sucedió en su momento con las mafias en Italia, que eran, pues sí, agregados administrativos, agregados judiciales, participaban jueces, fiscales, etcétera, en una misma fuerza de trabajo que iba sobre un objetivo muy concreto. A ver, este personaje, así y asado, tenemos que rodearlo por todas partes y entonces sí procesarlo y apresurar los procesos. ¿No es una buena idea esa, secretaria? Pues, miren, yo creo que en las cosas que son más graves, obviamente las tenemos que tomar con seriedad, el gobierno, como un tema de Estado. Por ejemplo, el tema de salud, que la presidenta tiene reuniones cada semana para ver nosotros el tema de salud. Ahí hay una articulación de muchas secretarías, Exacto, todas abocadas a resolver el mismo problema. Entonces, obviamente, ¿eso qué hace? Eso hace que busquemos la solución mucho más rápido y que ordenemos las cosas de manera más eficiente. Y yo creo que eso tiene que ir dando resultados poco a poco. Y creo que estamos trabajando en eso y ahí vamos. Pero sí todavía, sí hace falta, como les decía, hacer algunos cambios todavía normativos y legislativos. Por ejemplo, no puede ser que si una empresa falsifique documentos y venda medicamentos que no tengan registro sanitario, no se le pueda procesar penalmente si es un atentado contra la salud, ¿no? O que reetiqueten las cajas y cambien la caducidad y que así lo quieran vender o comercializar, porque no lo hacen nada más a nosotros, seguramente lo hacen también en las ventas que hacen al sector privado. O sea, es algo generalizado. Qué grave es eso. Entonces, ahí sí hemos hecho muchos énfasis, se ha trabajado mucho con COFEPRIS. Por ejemplo, particularmente hace poquito pues, hubo un operativo en Michoacán donde se revisaron prácticamente muchas farmacias que había alrededor de hospitales públicos y que identificamos pues, desde medicamento robado, de medicamento que sin registro sanitario, etcétera, y fueron clausuradas un montón de farmacias. Entonces, sí, como dicen, actuar de manera conjunto va ordenando, y de esa manera también garantizamos que como ya no hay ciertos desvíos, pues ya se les esté generando el abasto de los medicamentos pues a la misma gente que está ahí, porque nosotros tenemos acá desde oficinas centrales que se mandó medicamento, llegas al hospital y aparentemente el medicamento no está, pero en la farmacia de enfrente están vendiendo el medicamento y nosotros tenemos identificado que es el mismo de que compró el gobierno, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones todavía se están dando y todavía las estamos tratando de controlar y como ustedes dicen, con operativos simultáneos entre pues, los gobiernos estatales, los hospitales, la COFEPRIS estatal. Y estamos trabajando todos ahí coordinadamente. O sea, en los hechos sí están haciéndolo así, multidisciplinario, Sí. Sí, sobre todo en las cosas que nosotros sabemos que son más delicadas y que tienen más alcance en la población. Al final del día, pues, ¿qué es lo que nosotros queremos? Pues ayudar a la gente. Y nosotros somos servidores públicos. Entonces, la idea es cómo hacemos para que la gente esté mejor, qué le duele más y en dónde tenemos que estar más atentos para canalizar todos nuestros esfuerzos y nuestros recursos en esa dirección. El tema de salud es quizá el tema que se tiene la percepción de que no se ha terminado de resolver bien y que después de 7 años sigue el problema
de desabasto de medicamentos, de adquisición inclusive de medicamentos, y, y más allá de que fue un fiasco el tema del INSABI, a veces se advierte que es improvisación. Pero yo le quiero preguntar, secretaria, también, por una parte la responsabilidad pública y por otra parte la responsabilidad de los que se vieron afectados por la compra de medicamentos, que eran empresas muy poderosas y que inclusive cometieron delitos. Han sido inhabilitadas, están en el ámbito de lo penal. Es importante que también usted explique que el desabasto de medicamentos tiene que ver también con empresas privadas y no solamente con las insuficiencias públicas. Sí, no tenemos, por ejemplo, casos y hemos tenido reuniones porque, por ejemplo, con las compras consolidadas identificamos que hay empresas farmacéuticas que surten a ciertos hospitales y a otros no. Entonces la pregunta es, ¿por qué surtes a uno y a otros no? Uno es porque geográficamente están más lejos, pero además como son comunidades más pequeñas y más alejadas, son menos volumen. Entonces, Menos rentable. Como no les es rentable, pues no lo Exacto. entregan, pero pues ellos ganaron un concurso para cumplir y abastecer a todas las regiones. Y a la hora de realmente hacer las entregas, nada más van pues al que está aquí en la esquina y el que está más cerquita de mi laboratorio. Entonces, eso también lo hemos estado persiguiendo, nos hemos estado citando casi semanalmente a las empresas, pues para decirle, oye, maestro, tú ganaste un contrato para surtir en todos lados. Entonces, sí ha habido una presión muy fuerte también al sector. De hecho, en algún momento, se dijo, nosotros traemos aproximadamente identificadas como 180 empresas de farmacéuticas que no se portan bien, de las cuales ya hemos estado inhabilitando, no me acuerdo, ya llevamos más de 20, 30 inhabilitadas y vienen ahorita un bloque de otras 15 empresas que no solo las vamos a inhabilitar, sino que ya le estamos rescindiendo todos los contratos y traemos una campaña muy fuerte de rescisión de contratos de empresas que no están cumpliendo. Entonces, concursan, no suministran y luego concursan en otra institución y tampoco suministran. Entonces, pues ya también hay un artículo de ley que ya hemos estado presionando mucho a los administradores que lo hagan, que lo utilicen, que dicen que si una empresa no está incumpliendo con un contrato en alguna institución, pues sí lo podemos sacar de los concursos, porque luego son tan cínicos que entran a concursar y si nosotros lo sacamos, se inconforman y decimos, no, tenemos todos los elementos para sacarlos, porque se inconforman porque dicen, es que no me diste mi derecho a participar, pues si no entregas nada. Entonces estamos ahí trabajando muy de la mano con los administradores para que conozcan la ley a fondo y que tengan todos los elementos para todos estos incumplidos, no volverles a adjudicar contratos. Lo otro que hemos encontrado también es que hay empresas que son pues partes relacionadas, entran al concurso y lo que hacen es subir el precio. Entonces, en realidad, ellos no tienen ni siquiera la capacidad de suministrar, pero entran a las licitaciones para subir los precios y luego el único desante que está por acá, que se queda con un precio abajo porque él no está en la colusión o no es parte de los cuates, en algún momento luego los descalificaban porque el precio estaba tan bajo en comparación con estos que parecía dumping. Entonces, Que generaba sospecha. Pero ahora resultaba raro porque hay genéricos que están más caros en los que venden los genéricos que el que tenía la patente. Entonces, pues ahí es donde empiezan a brincar las cosas que no tienen sentido. También. Exacto. Y los de la patente están vendiendo más barato y los que supone que los que están los genéricos están vendiendo más caro, hasta 5 veces más caro. Pero como jalan el promedio, entonces todas esas cosas las hemos ido perfeccionando en la norma, porque ellos se utilizan todos estos trucos normativos para generar estas distorsiones de mercado y subir precios, ¿no? Todo esto lo estamos ahí mejorando, estamos mejorando mucho los sistemas.
También estamos identificando mucho el uso de documentación falsa. Ya estamos identificando más o menos qué tipo de documentación falsa utilizan. Entonces ya estamos sí estamos inhibiendo mucho esta participación de empresas farmacéuticas que nos distorsionan el mercado, hacen un compromiso de venta y no nos suministran. Pues, que es muy curioso que años y años y años y años, y hasta ahorita se esté regulando una relación que tiene décadas entre el sector privado y el sector público, porque ni modo que estos tengan 10 años vendiendo, pues no, han vendido por años y años y años y no tiene ningún candado. Pensaba ahora, porque pues al final todo pasa por un filtro ideológico, el alcalde de Atlanta se encuentra un día con que los grandes almacenes no quieren ir a las poblaciones pequeñas en Atlanta porque no es rentable y no le abren un mercado para estas poblaciones. Entonces dice él, bueno, pues lo que voy a hacer es abrir yo un mercado como autoridad y poner un mercado. Y lo abrieron y les fue muy bien. Tanto que ahora en Nueva York van a hacer exactamente lo mismo. Y la pregunta es, ¿qué no sería bueno que el Estado participara mucho más en la distribución, en todos los procesos relacionados con los medicamentos, por ejemplo? Sí, ese es el encargo que trae Birmex y sí lo ha hecho el Estado en otras cosas. Por ejemplo, el ejemplo más relevante y reciente es el del Banco de Bienestar, ¿no? O sea, todo el mundo y los banqueros dicen, es que trabajemos en la inclusión financiera. Pues sí, pero ahí hay que ir a las comunidades alejadas y nadie quiere ir porque no es rentable. Entonces, ¿quién es el que hace oficinas de bancos en los lugares alejados? Pues es el gobierno. O sea, al principio criticaban mucho al gobierno y decían, bueno, ¿tú vas a ir a esa comunidad? No, entonces, ¿cuál es tu problema? Si tú no vas a ir a esa comunidad, ¿qué te pesa que el gobierno tenga ahí un banco, ¿no?, del bienestar? Ese yo creo que es el mejor caso y es un mejor ejemplo de éxito de ese tipo de situaciones, y en su momento hubo una oposición muy fuerte de los banqueros, pero pues es que no vamos al mismo mercado. Otro ejemplo así de que se oponen sin ningún fundamento también los empresarios hay un tema de regulación de autos chocolates, ¿no? ¿Por qué es importante para los estados del norte regularizar autos chocolate? Porque si están ilegales, pues no se tiene conocimiento de quién es el dueño del coche. Pero si no se tiene conocimiento, también muchos de esos tipos de vehículos los usa la delincuencia organizada. Entonces, no, tiene que haber un control de ese tipo de vehículos que entran y salen, pues porque si no, no se tiene control y no se identifica la delincuencia organizada. O sea, para los estados del norte, que es una realidad muy diferente a la de las ciudades o la Ciudad de México, pues sí es importante tener ese registro. Y las agencias grandes dicen, oye, es que nos estás pegando. Le digo, ¿pero en qué te están pegando? Le digo, un auto de chocolate lo venden en 20,000 pesos, digamos. Dime un auto nuevo que valga 20,000 pesos. Entonces, es un mercado completamente distinto. No pueden decir que les estás afectando en el mercado porque simplemente son mercados diferentes, ¿no? Y en el caso de medicamentos, pues es el encargo que tiene Birmex, y con Birmex, que está trabajando de la mano con el subsecretario Clark, precisamente, en sustituir esa parte de la distribución para llegar a todos lados, ¿no? Ellos, ahí sí yo desconozco, pero esa es la misión que tiene Birmex y el subsecretario Clark, ¿no? Una parte importante de prevenir fundamentalmente la corrupción es efectivamente la transparencia. El gobierno ha sido muy criticado por la extinción del INAI. Ahora, a final de cuentas, prevalece la Plataforma Nacional de Transparencia, se sigue garantizando el derecho a saber, y sin embargo, hay dudas de que pueda hacerse exactamente lo que hacía el INAI. ¿Cómo ha avanzado este derecho a saber de los mexicanos ya con la desaparición del INAI y con las facultades en la Secretaría Anticorrupción? Bueno, lo primero, hay que quedar claro que con los cambios que hubo de transparencia, el INAI abarcaba
todo el ámbito federal. Y luego había como INAIs locales a nivel estatal. Nosotros no absorbimos el 100% del INAI federal, sino nada más la parte correspondiente al Ejecutivo. Entonces también va a haber figuras como es el INE, como es el Congreso, tanto de diputados como senadores, que tienen que participar. Para que no se diluyera esto y que para la sociedad fuera igualmente transparente, por eso la Ley General mantuvo la plataforma. Para la gente, digamos, que tiene solicitudes de la información, ellos pueden tener la plataforma y la plataforma que ellos ven es exactamente la misma de siempre. Aunque atrás haya un programita que diga, esto lo atiende la Secretaría de Anticorrupción, Buen Gobierno, y esto va para el INE. Esto va para conciliación y arbitraje. Esto va para el Senado. Entonces, de esa manera, nosotros facilitamos. Entonces, fue una manera de preservarlo. En el caso particular de lo que nos toca a nosotros, que es el Ejecutivo Federal, nosotros lo que estamos haciendo son varias cosas. Lo primero, tenemos un call center donde damos orientación y tenemos mesas de orientación en el INAI. El INAI recibía las preguntas, pero no orientaba. Entonces había muchas veces que la gente quería solicitar información, pero como no lo hacía de la manera jurídicamente correcta, simplemente se desechaba y no procedía. En cambio, nosotros, por ejemplo, una cosa que estamos ayudando tenemos mesas, tenemos escritorios ahí en el edificio del INAI, una ventanilla a la entrada, y también tenemos como tipo call center, y los vamos orientando para si tienen alguna necesidad. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que se note que estamos manteniendo y dando transparencia. Entonces, ese es un primer cambio. El otro cambio es el INAI en su campaña, digamos, de querer sobrevivir, porque era una institución que lo único que quería era sobrevivir, porque lo único que le interesaban era pues el presupuesto, ¿no? Ellos sí creían en la premisa que vivir fuera del presupuesto era un error, ¿no? Entonces, fue una defensa irracional y empezaron a decir que nosotros que íbamos a actuar de una manera diferente. Entonces, ¿qué hicimos también? Si ahorita ya entran ustedes a la página de transparencia, nosotros estamos proyectando toda la ruta de lo que sigue desde la solicitud hasta el final. Es decir, si alguien solicita una información y se le entrega, pues ya, no pasó nada. Si hay una inconformidad, usted puede ver en cada momento dónde está su inconformidad y qué le están diciendo y qué le está atendiendo y cuántos días nos estamos tardando. Entonces, ahorita ya hicimos transparente todo el proceso para que todo el mundo vea que estamos caminando más rápido, muy transparente, y además estamos atendiendo más de antes. Incluso las estadísticas están diciendo que estamos contestando más rápido, porque nos está ayudando mucho la orientación de al principio. Había muchos desechamientos porque la gente preguntaba mal. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es que la gente pregunte mejor, los orientamos a cómo armar sus solicitudes, la respuesta sale de manera automática y ya no hay necesidad de irse a recurso, ¿no? Entonces, estamos bajando también el número de recursos porque estamos orientando desde el principio. Entonces, también ya hicimos transparente toda esa parte del proceso. Y así vamos a ir haciendo otros procesos. También, por ejemplo, estamos trabajando una página que ya se liberó, que se llama Data Buen Gobierno. Y en Data Buen Gobierno, para los que conocen, por ejemplo, los de economía que se llaman Data México, que ahí pueden encontrar mucha información económica, y que nosotros lo perfeccionamos porque ese Data México estaba con un privado, entonces lo atrajimos el contrato, hicimos el desarrollo y además lo ampliamos cuando estábamos en economía. Ese modelo de Data México lo tenemos aquí en Data Buen Gobierno. Entonces ahorita ya, si alguien quiere entrar, o sea, Data Buen Gobierno, ya hay mucha información pública que es más accesible y más amena consultarla, y tiene varios portales. Ahorita estamos desarrollando la parte portal que se vincula a la parte de transparencia presupuestaria de Hacienda para que sea más entendible para la gente, y también estamos en unos días liberando también las consultas de todas las contrataciones para que todo el mundo sepa si es adjudicación directa, dónde está, etcétera, todos los contratos, que no sea el IMCO el que ande publicando, ¿no? Que ya todo el mundo se pueda meter y que lo vea y que vea todo. Sí. Porque parte de la transparencia decían, es que quitaron Compranet. Nosotros no lo quitamos.
Compranet cambió desde 2023 y nadie se dio cuenta porque todo siguió caminando. ¿Qué fue lo que pasó? Como era un sistema viejo, tuvieron dificultades la administración pasada en extraer la base de datos y hacer la base de datos que viviera, que se comunicara con el sistema actual. Con el nuevo sistema. Con el nuevo sistema. Entonces nosotros el compromiso que hicimos es que en los primeros 100 días íbamos a hacer lo que se tuviera que hacer para que fuera público. Agarrar esa base y ya se incorporó esa base. Y ya lo hicimos. Ya. Entonces todo está publicado perfectamente. Ahora, está de una manera poco amigable que era como estaba antes. Entonces, muy pronto vamos a soltar ya la pantalla para hacerlo. Entonces, nosotros creemos que toda esta transparencia ayuda para... Muy importante, incluso hasta la interfase es importante, que sea amigable con... Sí, la interfase que sea muy amigable. Claro. Usted ha estado, secretaria, en una especie de posición gozne muchos años de su vida, con un pie principal en el Estado mexicano, y con otro pie muy puesto cerca en los bordes de la empresa, porque le ha tocado estar en el SAT, porque ha estado en economía, porque ahora está en anticorrupción, que sí tiene forzosamente que voltear a ver hacia la empresa. Y parece una pregunta hasta capciosa, pero no lo es. ¿Quién es más corrupto, el sector público o el sector privado? Pues es que uno no existe sin el otro. En porcentaje, en la relación, digamos, gobierno-sector privado, pues es 1-1. 1-1. Es 1-1. ¿Y quién es más difícil de detectar? ¿La corrupción del privado o la corrupción del sector? Es igual, porque en cada acto de corrupción siempre hay dos partes. Entonces, sí, digo, ¿qué era lo que antes se hacía? Lo que antes se hacía es que la gente estaba con una mentalidad que estaba orientada a la responsabilidad del servidor público. O sea, la función pública tenía áreas muy grandes orientadas nada más a la responsabilidad del sector público. Entonces, cada que hacían una investigación, solo veían el servidor público. Yo les decía, ¿pero por qué? Por ejemplo, ahorita ya empezamos a meter, no lo voy a decir públicamente porque estamos ahí viendo una negociación, pero ya empezamos también a presentar denuncias de responsabilidad civil. Porque así como un administrador público se le configura una falta como servidor público, también hay una responsabilidad civil de la empresa. Claro. Ya habíamos, primero, aquí solo se utilizaba históricamente solo ley administrativa. Y la pregunta es, ¿pero por qué nada más ley administrativa? Si hay un montón de leyes y todas las leyes nos aplican a todos. Entonces empezamos a meter ya más la ley penal, que es como pues, la que ya es más de cajón, digamos, para servidores públicos. Entonces ya... Si hay un delito, no solo lo vemos administrativamente, sino también penalmente. Y ahorita ya empezamos a iniciar también las demandas de responsabilidad civil. Con los privados. Con los privados. Cuando hay un daño, cuando hay un daño patrimonial, cuando hay un acuerdo entre un servidor público y alguien del sector privado y perjudican económicamente al gobierno, que es dinero de todos los mexicanos, el servidor público comete algo que le decimos daño patrimonial. O sea, él está provocando un daño económico al gobierno. Es decir, vamos a suponer, se compró un equipo que no funciona y que está mal, ¿no? Que no sirve. El contrato está bien, la licitación se hizo bien, se entregó a tiempo, etc. Pero no sirve el equipo, ¿no? O sea, hay un daño patrimonial. Porque nosotros nos gastamos 100 millones de pesos en comprar esos equipos y si el servidor público responsable del contrato no denuncia que esos equipos no sirven, él está cometiendo daño patrimonial, porque el gobierno está gastando en algo que no sirve. Pero también hay una responsabilidad civil. El otro cometió fraude. Ajá, hay una responsabilidad civil de la empresa porque nos está vendiendo nos está entregando un equipo que no sirve. Entonces, o nos lo cambia por uno que sirve, o nos regresa nuestro dinero, ¿no? Así le hacemos nosotros cuando vamos a las tiendas, ¿no? Si el equipo no sirve, pues que me regreses mi dinero. Sí. Eso tampoco se hacía. Entonces ya empezamos a meter también demandas de responsabilidad civil contra sector privado. Porque luego, perdón, agrego, porque luego, recientemente, por ejemplo, hay un fallo en un tribunal en Estados Unidos de un caso de Pemex donde un privado es sancionado. Deje usted el funcionario, tal, eso agarró su rumbo, pero un privado en Estados Unidos es castigado severamente porque corrompió a un funcionario de Pemex. Para que nosotros veamos esto en México,
Pues esa suena hasta como una rareza, pues, que por un tema entre el gobierno y los privados, el sancionado visible sea el empresario. Acá no pasa eso. La ley sí nos da para eso. Nunca se ha utilizado, Eso. pero sí da. Sí da la ley para eso, y sí lo estamos ocupando. De hecho, algo muy interesante cuando nos pasó, cuando llegamos, que eso, pues, la verdad es que da un poco de gusto. A nosotros se nos acercaron despachos de abogados de empresas transnacionales. Y nos preguntaron, dice, nosotros tenemos casos que nosotros descubrimos que un empleado nuestro cometió un acto de corrupción con gobierno. Y nosotros lo corrimos, le metimos denuncias y todo porque también nos afectó a nosotros. Dice, pero no sabemos cómo denunciar con el gobierno sin que nosotros seamos culpables, porque pues la persona moral es la que tiene la relación con el gobierno. Entonces ya estamos trabajando también en eso para bajarle la responsabilidad, por así decirlo, a la persona moral, siempre y cuando se entregue el servidor o la persona del sector privado que cometió el acto de corrupción. Entonces estamos trabajando también en ese tipo de procedimientos. Por ejemplo, ¿qué pasaba? Tengo una empresa que vende un producto que necesita el gobierno. Y entonces, en lugar de que esta empresa se lo vendiera al gobierno de manera directa a un precio, se ponía de acuerdo un servidor público, un empleado de esta empresa, constituían una empresa Para venderle para venderlo y se ponían de acuerdo. Entonces hacían la licitación y como era el mismo, el dueño de la empresa que el que ofertaba acá, aquí, en la empresa original, ofertaba más caro que la distribuidora comercial. Y entonces el contrato se lo llevaba esto. Entonces, ellos perdían el contrato porque él le vendía a esta distribuidora más barato que lo que íbamos a comprar el gobierno. Pues sí. Entonces, ahí pierde la empresa. Y nosotros también perdemos porque comprábamos más caro que lo que vendió la empresa. Entonces, ahí perdíamos tanto el gobierno como la empresa. ¿Por qué? Por actuaciones de actos de corrupción de un empleado de la empresa privada y de un empleado del gobierno. Entonces, ya estamos viendo cómo vamos a resolver esos temas, jurídicamente y en ley. Escucha uno voces, es el gobierno más corrupto que ha habido en la historia. Sí. Es una corrupción nunca vista en México. Y uno escucha, claro, a Ricardo Salinas Pliego decir eso, uno escucha a Enrique Krause decir eso, a Héctor Aguilar Camín decir, nunca habíamos visto una corrupción tan desbordada y la colusión del narcotráfico con el gobierno. Y usted es la secretaria anticorrupción y de buen gobierno. Usted sabe que eso se dice del gobierno. ¿Qué piensa y qué hace? No, yo lo que creo es que vivimos en un país cada vez más democrático y que le hemos puesto nombre a cosas que antes no se les ponía nombre y que nosotros no tenemos ningún problema de hablar de las cosas que queremos combatir. Y antes no se hablaba de ello porque no había ningún interés en combatirlas. Y yo estoy convencida, al menos, por ejemplo, por la experiencia que tengo en el paso en el SAT, que hubo menos corrupción, muchísimo menos corrupción que en gobiernos anteriores. A mí me tocó destituir, por ejemplo, al abogado penalista de nosotros, del SAT, que estaba coludido con las empresas, llevaba muchos años coludido, trabajaba en despachos y que perdía los juicios a propósito. También me tocó correr gente que estaba en las oficinas desconcentradas, uno de grandes contribuyentes, que también hacía los ajustes. Había despachos vinculados al SAT, que si tú contratabas ese despacho, no te auditaban. Entonces también identificamos cómo era esa relación y metimos modelos de riesgo. Por ejemplo, cuando metimos los modelos de riesgo y empezamos a hacer las auditorías por sistema y que ya no las podían controlar en las oficinas de recaudación del SAT, muy vaciado porque llega un despacho de abogados con una lista como de 20 clientes, todas empresas gigantes. Dicen, oigan, pero a ver, ¿quién es el responsable aquí? Lo acababa de cambiar porque me di cuenta de eso. Y llegan y dice, ¿quién es el responsable aquí? Porque a lo mejor no se ha enterado que yo ya di mi cuota anual para que no se hagan auditoría a mi lista de empresas. Entonces llegaban los despachos con su lista de empresas. Entonces, lo que pasa es que nadie hablaba porque a todo el mundo le convenía. O sea, ¿qué empresario se iba a quejar si no está pagando impuestos? ¿Y cuánto involucraba eso? O sea,
El Esa dinero es corrupción, no tonterías. Ajá, así es, porque imagínense, pues eran unas listas, lleva cada despacho con listas como de 10, 20 clientes, No, todas bueno. empresas grandototas, decía, pero es que yo ya di mi cuota anual y se supone que con la cuota anual ya no me hacen auditorías, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, nosotros empezamos a meter Hijo. modelos de riesgo y empezamos a mandar las auditorías desde los sistemas y ya no se podían parar por los administradores, por las oficinas, y entonces esto empezó a revolucionar mucho y empezaron a brincar muchas personas. Nosotros, o sea, la gente, todo el mundo decía más para que tengan una idea, en los primeros, yo creo que no eran ni 6 meses, tuve que hacer un movimiento, en un solo día, el mismo día, moví 1,000 gentes el mismo día, de posición, porque eran redes. Entonces, si yo quitaba uno, no era suficiente porque estaba el otro y el otro y el otro, y entonces me daban la vuelta. Entonces tenía que quitar a la red completa, si no, no funcionaba. Entonces primero me pasé identificando las redes, y ya cuando las teníamos todas identificamos, movimos 1,000 personas al mismo tiempo. Lo otro que empezamos a hacer en el SAT fue, si ustedes recuerdan, a publicar todas las denuncias que íbamos presentando para inhibir la colusión del servidor público con el sector privado. Entonces, como los íbamos inhibiendo. Hubo un momento, por ejemplo, que en aduanas me estaban pidiendo trabajo para ser oficiales de comercio exterior. Un oficial de comercio exterior, para que ustedes tengan una idea, es el que está ahí donde se levanta la banderita y que ve y revisa así la cajuela, ¿no? Ese es un oficial de comercio exterior. Llegó un momento que me empezaron a solicitar trabajo de oficial de comercio exterior, gente con doctorados en Stanford, que habían sido CEOs en empresas internacionales en el extranjero. Entonces, ahí alguien ingenuamente me dice, mira, Raquel, dice, estamos subiendo el nivel de la contratación. Y digo, no, esos son puros infiltrados, porque empezamos a acotar. ¿Y eso qué implicaba hacer ese trabajo? Imagínese, Dejar pasar a quien todo. sea. Vámonos, Imagínense, vámonos. ¿por qué alguien que gana Imagínate. 400,000 pesos mensuales va a renunciar a un trabajo que además los ganaba en dólares y que vivía en el extranjero? Porque va a renunciar por un trabajo de 15,000 pesos, que es lo que ganaba en ese entonces más o menos un oficial de comercio exterior. O sea, es completamente no irracional. tiene lógica. Entonces, sí pasan mucho. O sea, lo que pasa es que antes no se hablaba de eso. estaba normalizado. Estaba normalizado y la gente lo veía normal y lo veía bien. Entonces no se hablaba de eso. Pero eso no quiere decir que no existiera. Simplemente no se había hablado públicamente. Era un tabú hablarlo a altos niveles. Y eran miles de millones de pesos que dejaban de ingresar al sector público y que iban a los bolsillos de empresarios Y de despachos. Y de despachos. Pues vamos a ir cerrando. Yo tengo una última pregunta, porque justo por todas las áreas que usted ha cubierto en su vida como servidora pública, le ha tocado observar y ver redes y ubicar redes de corrupción de todo tipo. Los medicamentos, yo me acuerdo cuando las primeras reuniones en Palacio Nacional, que incluso estaba Hugo López-Gatell entonces ahí, las primeras estas reuniones de trabajo por lo de los medicamentos, hace años ya de eso. Y cuando usted voltea y ve y dice, pues tenemos que poner foco en esto y en esto y aquello, ¿dónde ve usted a los mayores riesgos de corrupción en México, en este México, ahorita, actualmente? El día de hoy de corrupción, pero en algún sector en particular. En el sector público, por supuesto, con relación al sector privado. No, la presidenta lo ha mencionado y lo tiene muy claro. Un gran reto que nosotros tenemos es el tema de seguridad, obviamente, que ese no pasa tanto por esta secretaría, pero sí es un compromiso del gobierno y trabajar en esa parte de seguridad, que a nosotros nos toca una parte. Por ejemplo, nosotros ahora con protección de datos identificamos muchos casos de extorsión, que se filtran los datos personales de la gente y luego les escriben
para estarlos amenazando y corrompiendo. Les violan, que es un gran reto en materia digital, que estamos trabajando también en la norma, porque de alguna manera luego les roban la información de su teléfono, los hackean o les mandan los que les dicen los phishing, agarran ellos algo que sin darse cuenta están permitiendo que alguien tenga acceso a su información, les bajan fotos personales, privadas, y luego se las reenvían y les dicen, oye, se las vamos a mandar a tu familia, las vamos a hacer públicas, si no, no, y empiezan las extorsiones. Entonces, esa parte sí nos toca a nosotros un poquito por la parte de protección de datos personales, y lo que queremos hacer es también ahí, estamos viendo cómo nos organizamos y cómo trabajamos más de la mano con seguridad pública. Entonces, seguridad, sin duda, es un problema. Tenemos que considerar esta parte de extorsión y tenemos además retos nuevos como es la evolución que ha tenido la tecnología, ¿no? Entonces, ese es un tema. Y el otro tema yo creo que sí tenemos que resolver, sobre todo por lo sensible que es hacia la sociedad y hacia la gente, porque representa, es la salud. Yo veo como que esos dos temas siguen siendo pues los temas de nosotros. En todo lo demás yo creo que vamos bien, vamos avanzando y cada vez, digo, yo considero que sí se están haciendo las cosas muchísimo mejor. Digo, no es público porque lo preventivo nunca aparece en las notas del periódico, ¿no? Y eso nunca va a aparecer porque como son actos de corrupción que se inhibieron antes de que nacieran, pues eso no se va a poder documentar. Pero nosotros sí tenemos documentados todas las intervenciones que hacemos como órgano interno de control y que decimos, oye, espérate, este procedimiento está mal. Se tiene que, o lo declaras desierto o va a haber problemas porque esto está un problema. Está mal. Oye, esta persona que está participando, ya identificamos, la están denunciando porque trae documentación falsa. Entonces, no puedo, o sea, estamos también, la gente, yo siento que hay confianza. O sea, la gente y las empresas, con nosotros, al menos con esta Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, nos tiene mucha confianza porque hay más denuncias. Y hay más denuncias desde el origen. O sea, una semana antes de que, en el peor de los casos, que ocurran los fallos, llegan denuncias, dicen, está pasando esto y esto y esto y esto y esto. Y nos documentan y nos entregan información. Entonces nosotros podemos intervenir y investigar antes de los fallos. Entonces, sí hay, yo creo que en esa parte pues sí hemos mejorado bastante porque sí hemos parado muchísimo antes. La otra, pues tenemos la instrucción de la presidenta y todo el apoyo para decir cero corrupción, cero tolerancia a la corrupción. Y entonces sí hemos dejado, ahí como los procesos de responsabilidad son muy largos, lo que decíamos, ¿no? Alguien de 2020 lo están sancionando apenas hace un mes. Pero hay gente que hace mucho daño en las posiciones donde está. Entonces también hemos separado del cargo servidores públicos. Nosotros somos discretos, digo, la gente ya me conoce, no me gusta resolver los problemas en medios, no me gusta litigar en medios, pero sí llevamos muchos casos ya de separación del cargo, varios casos. Sí tenemos varios casos. Algunos son en el sector salud. Y bueno, el último que sí se hizo masivo en los medios fue el caso del Politécnico, que ese ya es público. Y en el caso público ese era el segundo, en el Poli no fue el primero. El primero se amparó. El amparo es improcedente. Entonces también estamos metiendo una queja contra el juez que dio ese amparo, porque era completamente improcedente. Y lo otro que también estamos haciendo como práctica regular nosotros cuando llegamos a esta secretaría es poner quejas contra jueces y magistrados cuando hacen cosas que no son normales. O sea, si uno mete una separación del cargo, una denuncia contra un servidor público y a la hora y media ya está el documento de 1000 páginas presentado por la contraparte, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, o sea, sí, ahora pues alguien sí. le avisó en hora y media, y luego Sí. al día siguiente ya está resuelto su caso, pues está complicado, ¿no? Entonces, sí tenemos ahí identificados ya las quejas y estamos viendo dónde hay coincidencias de actores para ir denunciando las reincidencias. Muchas gracias, secretaria, por recibirnos aquí en la Secretaría y vamos a seguir seguramente en comunicación. No, gracias a ustedes y es un placer.
Gracias, gracias.